Audiolibros con texto presenta a Lady Molly de Scotland Yard de Emma Orsi en El legado robado. Mary Granner, la asistente y leal amiga de Lady Molly, relata las historias desde su propia perspectiva, describiendo las habilidades deductivas y la valentía de Lady Molly en la resolución de crímenes. Aunque los métodos de Lady Molly en relación con el crimen de Niles Court no fueron del todo bien vistos en Scotland Yard, su astucia e ingenio en el asunto fueron tan indudables que le granjearon una reputación que la colocó en el primer rango del cuerpo. Y fue entonces cuando todos, tanto el público como la policía, estaban entusiasmados con las miniaturas de Frewen, que se ofreció una recompensa de 1000 guineas por información que condujera a la captura del ladrón. Y el jefe, por iniciativa propia y sin vacilación, le ofreció el trabajo. No sé mucho sobre las llamadas obras de arte, pero no se puede ser detective, mujer o no, sin saber algo del valor de la mayoría de las cosas, y no creo que el señor Frewen valorara excesivamente sus estatuillas cuando afirmó que valían 10.000 libras. Eran 8, todas de marfil, de unas 3 o 4 pulgadas de alto, y se decía que eran los ejemplares más perfectos de su clase. El propio señor Frewen había recibido, hacía menos de 2 años, una oferta de 200.000 francos de los administradores del Louvre, oferta que, fíjense, rechazó. Me atrevo a decir que saben que era un hombre inmensamente rico, un gran coleccionista y comerciante, y que varias de las obras de arte más singulares y preciadas están en su colección privada. Entre ellas, por supuesto, las miniaturas eran las más destacadas. Durante algún tiempo, antes de su muerte, el señor Frewen había estado gravemente enfermo y durante más de 2 años no había podido salir más allá de los límites de su encantadora propiedad, Bletchley House, cerca de Brighton. Hay una triste historia relacionada con la grave enfermedad del señor Frewen, una enfermedad que, si recuerdan, provocó la muerte del pobre anciano caballero. Tenía un hijo único, un joven a quien el viejo comerciante de arte había prodigado toda su educación y posteriormente todas las ventajas sociales que el dinero podía dar. El niño era excepcionalmente atractivo y había heredado de su madre un gran encanto de modales que lo hizo muy popular. La honorable señora Frewen es hija de un noble inglés, más dotada de atributos físicos que de bienes terrenales. Además, es una mujer excepcionalmente hermosa, tiene una voz gloriosa, es una excelente violinista y no es poca cosa como acuarelista, habiendo expuesto más de una vez en la Real Academia. Desafortunadamente, en algún momento, el joven Frewen se metió en muy malas compañías, contrajo muchas deudas, algunas de las cuales eran completamente inconfesables, y corrían rumores de que si la policía se enteraba de ciertas transacciones relacionadas con el cheque de un compañero oficial, se habría producido un proceso judicial muy desagradable. Sea como fuere, el joven Lionel Frewen tuvo que abandonar su regimiento y poco después se marchó a Canadá, donde se supone que se dedicó a la agricultura. Según la historia relatada por algunos sirvientes de Bletchley House, hubo escenas violentas entre padre e hijo.
antes de que el primero accediera a pagar algunas de las deudas más urgentes del joven derrochador y luego encontrar la suma adicional que le permitiría comenzar una nueva vida en las colonias. La señora Frewin, por supuesto, se tomó el asunto muy en serio. Era una persona delicada, refinada y artística, que idolatraba a su único hijo, pero evidentemente no tenía influencia alguna sobre su esposo, quien, al igual que ciertas familias inglesas de ascendencia judía, poseía una extraordinaria dureza de carácter en lo que a la integridad de su propia fama empresarial se refería. Jamás perdonó a su hijo lo que consideraba una mancha en su nombre por parte del joven derrochador. Lo envió a Canadá y le dijo abiertamente que no esperara nada más de él. Todo el dinero de los Frewin y la invaluable colección de arte quedarían en testamento para un sobrino, James Hayam, cuyo honor y conducta en general siempre habían sido irreprochables. Que el señor Frewin realmente se tomaba muy en serio los desfalcos de hasta su entonces idolatrado hijo quedó demostrado por el hecho de que la salud del pobre anciano se quebró por completo después de eso. Sufrió un ataque de apoplejía y, aunque se recuperó pronto, permaneció inválido para siempre. Su vista y capacidad mental quedaron notablemente debilitadas y hace unos 9 meses sufrió una nueva convulsión que le provocó parálisis primero y posteriormente la muerte. La mayor alegría, si no la única, que tuvo el pobre anciano durante los 2 años que pasó inmovilizado en una silla de ruedas fue su colección de arte. Bletchley House era un museo de arte perfecto, y el inválido hacía que su silla rodara por el gran salón y por las habitaciones donde se guardaban sus cuadros, porcelana y, sobre todo, sus invaluables miniaturas. Se enorgullecía enormemente de ellas, y creo que fue para animarlo un poco que la señora Frewin invitó a Monsieur de Colinville, quien siempre había sido un gran amigo de su marido, a alojarse en Bletchley House. Por supuesto, no hay mayor conocedor de arte que ese distinguido francés, y fue a través de él que el Louvre hizo la célebre oferta de 8.000 libras por las miniaturas. Aunque, por supuesto, el enfermo declinó la oferta, sintió un gran placer y orgullo por el hecho de que se hubiera realizado, ya que, además del propio Monsieur de Colinville, varios miembros del Comité de Asesores de Arte del Louvre vinieron desde París para tratar de persuadirlo para que vendiera sus tesoros. Sin embargo, el enfermo se obstinó en ello. No le faltaba dinero y la célebre colección de arte Frewin pasaría intacta a su viuda de por vida y luego a su heredero, el señor James Hayam, gran conocedor y comerciante de arte de San Petersburgo y Londres. Fue realmente una gracia divina que el anciano nunca supiera de la desaparición de sus valiosas estatuillas. Para cuando salió a la luz ese extraordinario misterio, ya había fallecido. En la tarde del 14 de enero, a las 8:30, el señor Frewin sufrió una tercera convulsión, de la que nunca se recuperó. Su ayuda de cámara, Kenneth, y sus 2 enfermeras estaban con él en ese momento, y la señora Frewin, informada rápidamente del terrible suceso, acudió rápidamente a su habitación, mientras que el coche fue enviado de inmediato a buscar al médico. Aproximadamente 1 o 2 horas después,
El moribundo pareció recuperarse un poco, pero parecía muy inquieto y agitado, y sus ojos vagaban con ansiedad por la estancia. «Supongo que quiere sus preciosas miniaturas», dijo la enfermera Dawson. «Siempre está tranquilo cuando puede jugar con ellas». Extendió la mano hacia el gran estuche de cuero que contenía los invaluables tesoros artísticos, y al abrirlo lo colocó sobre la cama junto al paciente. Sin embargo, el señor Frewin estaba obviamente demasiado cerca de la muerte como para preocuparse siquiera por su juguete favorito. Manoseó las miniaturas con manos temblorosas durante unos instantes y luego se dejó caer exhausto sobre las almohadas. «Se está muriendo», dijo el médico en voz baja, volviéndose hacia la señora Frewin. «Tengo algo que decirle», dijo entonces. «¿Puedo quedarme a solas con él unos minutos?» «Por supuesto», dijo el médico, mientras se retiraba discretamente. «Pero creo que sería mejor que una de las enfermeras se quedara en caso de emergencia». La enfermera Dawson, al parecer, por algún motivo, permaneció al alcance de la conversación, ya que escuchó lo que la señora Frewin le decía a su marido moribundo. «Se trata de Lionel, tu único hijo», decía. «¿Entiendes lo que digo?» El enfermo asintió. «Recuerda que está en Brighton con Alicia. Puedo ir a buscarlo en el coche si quieres verlo». El moribundo asintió de nuevo. Supongo que la señora Frewin interpretó esto como una aquiescencia, pues al instante llamó a John Chips, el mayordomo, y le dio instrucciones de que ordenara su coche de inmediato. Luego besó al paciente en la frente y se preparó para salir de la habitación. Pero justo antes de hacerlo, sus ojos se posaron en la vitrina de miniaturas y le dijo a Kenneth, el ayuda de cámara: «Dele esto a Chips y dígale que las guarde en la biblioteca». Luego fue a ponerse las pieles para salir. Cuando estuvo lista, se encontró con Chips en el rellano, quien acababa de subir para avisarle que el coche estaba en la puerta. Tenía en la mano la caja de miniaturas que Kenneth le había dado. «Deje el estuche en la mesa de la biblioteca, Chips, cuando baje», dijo. «Sí, señora», respondió. La siguió escalera abajo. Luego se deslizó hasta la biblioteca. Puso el estuche sobre la mesa como le habían indicado, después de lo cual acompañó a su señora al automóvil y finalmente cerró la puerta principal. Aproximadamente una hora después, la señora Frewin regresó, pero sin su hijo. Posteriormente se supo que el joven era más vengativo que su padre. Se negó a ir a su lecho para reconciliarse en el último momento con un hombre moribundo. Sin embargo, este padre se libró de conocer la conducta irreconciliable de su hijo, pues tras una larga y agotadora noche en coma, falleció alrededor de las 6 de la mañana. Ya era bastante tarde la tarde siguiente cuando la señora Frewin recordó de repente la caja de miniaturas, que debería haber estado guardada bajo llave en su armario habitual. Entró tranquilamente en la biblioteca. Estaba fatigada y agotada por la larga vigilia, la tristeza y la ansiedad que acababa de experimentar. Un cuarto de hora después, John Chips la encontró en la misma habitación, sentada aturdida y casi desmayada en un sillón. En respuesta a la ansiosa pregunta del anciano mayordomo, murmuró: «¿Dónde están las miniaturas?». Asustado por la brusquedad de la pregunta y por el cambio de tono de voz de su señora,
Chips miró rápidamente a su alrededor. «Me dijo que las pusiera sobre la mesa, señora», murmuró, «y así lo hice. Desde luego, no parecen estar en la habitación ahora», añadió con una repentina sensación de terror. «Corra y pregúntele de inmediato a una de las enfermeras si la caja fue llevada a la habitación del señor Frewin durante la noche». Chips, huelga decirlo, no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Empezaba a sentirse muy ansioso. Habló con Kenneth y también con las 2 enfermeras y les preguntó si, por casualidad, las miniaturas estaban en la habitación del difunto amo. A esto, Kenneth y las enfermeras respondieron negativamente. La última vez que vieron las miniaturas fue cuando Chips las tomó de la ayuda de cámara y siguió a su ama escaleras abajo con el estuche en las manos. El pobre mayordomo estaba desesperado, el cocinero histérico, y la consternación reinaba en la casa. La desaparición de las miniaturas causó casi mayor conmoción que la muerte del amo, quien llevaba tanto tiempo moribundo que era casi un desconocido para los sirvientes de Blatchley. La señora Frewin fue la primera en recuperar la presencia de ánimo. «Envíen un coche inmediatamente a la comisaría de Brighton», dijo con mucha calma, en cuanto se dio cuenta de que las miniaturas no estaban por ningún lado. «Es mi deber asegurarme de que este asunto se investigue a fondo de inmediato». Media hora después de descubrir el robo, el inspector Hankin y el agente MacLeod llegaron desde Brighton, tras haber utilizado el coche de la señora Frewin. Ambos son hombres astutos y no tardaron en comprender cómo se había cometido el robo. Quién lo cometió era otra historia, y averiguarlo requería tiempo e ingenio. Lo que el inspector Hankin había deducido era lo siguiente. Mientras John Chips acompañaba a su señora al coche, la puerta principal de la casa, por necesidad, se había dejado abierta de par en par. El coche arrancó, pero a los pocos pasos se detuvo, y la señora Frewin asomó la cabeza por la ventanilla y le gritó a Chips algunas instrucciones sobre el refrigerio vespertino de las enfermeras, que dado el estado del señor Frewin, temía que se olvidaran. Chips, al ser un hombre mayor y algo sordo, no oyó su voz con claridad, así que corrió hacia el coche, y ella le repitió las instrucciones. El inspector Hankin no dudaba de que el ladrón, que debía de estar rondando entre los arbustos esa noche, aprovechó la oportunidad para entrar a escondidas en la casa y luego esconderse en un lugar conveniente hasta encontrar una oportunidad para el robo que tenía en mente. El mayordomo declaró que al regresar no vio nada inusual. Solo había estado fuera poco más de 1 minuto. Entonces cerró con llave la puerta principal y, como siempre, subió todas las contraventanas de las ventanas de la planta baja, incluyendo, por supuesto, las de la biblioteca. No llevaba luz cuando hizo esta ronda habitual, pues por supuesto se las arreglaba bien en la oscuridad, y la lámpara eléctrica del recibidor le proporcionaba la luz que necesitaba. Mientras cerraba las contraventanas, Chips no pensaba demasiado en las miniaturas, pero curiosamente parece que sí pensó en ellas 1 hora más tarde, cuando la mayoría de los sirvientes ya se habían acostado y él esperaba despierto a su señora. Entonces, con total naturalidad y casi distraído, al cruzar el pasillo, giró la llave de la puerta de la biblioteca, cerrándola así desde fuera. Por supuesto, a lo largo de todo esto, debemos recordar que Bletchley House
no se encontraba en su estado habitual esa noche, ya que su dueño se encontraba agonizando en una habitación en el piso superior a la biblioteca. Las dos enfermeras y Kenneth, el ayuda de cámara, se mantenían despiertos y con el moribundo durante toda la noche. Kenneth ciertamente entró y salió de la habitación varias veces, teniendo que bajar corriendo a buscar diversas cosas que le pedían el médico o las enfermeras. Para ello, no usó la escalera principal ni tuvo que cruzar el pasillo, pero en cuanto al rellano superior y las escaleras secundarias, ciertamente no notó nada inusual ni sospechoso. Mientras que, cuando la señora Frewin llegó a casa, subió directamente al primer piso y desde luego no notó nada que despertara sospechas. Pero por supuesto esto significaba muy poco, ya que seguramente estaba demasiado alterada y agitada para ver algo. Los sirvientes no se enteraron de la muerte de su amo hasta después del desayuno. Mientras tanto, Emily, la criada, había estado allí, como de costumbre, para limpiar la biblioteca. Al entrar, se dio cuenta claramente de que ninguna de las contraventanas estaba subida y que una de las ventanas estaba abierta. Pensó entonces que alguien debía haber estado en la habitación antes que ella y quiso preguntarle a Chips al respecto, cuando la noticia de la muerte del amo disipó esta cuestión de su mente. Curiosamente, cuando Hankin la interrogó con más detalle y ella tuvo tiempo de recordarlo todo con más claridad, hizo la extraordinaria declaración de que, sin duda, se había dado cuenta de que la puerta de la biblioteca estaba cerrada por fuera cuando entró por primera vez en la habitación, con la llave. «¿Entonces no le pareció raro?» preguntó Hankin, «que la puerta estuviera cerrada por fuera y, sin embargo, las contraventanas no estuvieran cerradas y una de las ventanas estuviera abierta?» «Sí, me pareció pensar en eso», respondió Emily con esa agradable vaguedad peculiar de su clase. «Pero claro, la habitación no parecía haber sido ocupada por ladrones. Estaba completamente ordenada, tal como la habían dejado la noche anterior, y los ladrones siempre parecen dejar un gran desorden. De lo contrario, me habría dado cuenta», añadió con dignidad ofendida. «¿Pero no vio que las miniaturas no estaban en su lugar habitual?» «Oh, muchas veces no se encontraban en el armario, pues el amo solía pedir a veces que se las llevaran a su habitación». Eso era, por supuesto, indiscutible. Era evidente que el ladrón había tenido muchas oportunidades para escapar. Verán, el tiempo real en que el malhechor debió haber entrado a escondidas en la habitación se había reducido a aproximadamente 1 hora y media, desde que la señora Frewin finalmente salió en su coche hasta aproximadamente 1 hora más tarde, cuando Chips giró la llave de la puerta de la biblioteca, encerrando así al ladrón. De todos modos, no se pudo determinar a qué hora exacta de la noche se escapó. Debió de ser después del regreso de la señora Frewin, ya que Hankin sostenía que ella o su chofer habrían notado que una de las ventanas de la biblioteca estaba abierta. Esta opinión no era compartida por Elliot, de Scotland Yard, quien colaboró en la investigación de este misterioso crimen, ya que la señora Frewin estaba sin duda muy agitada y alterada esa noche y su capacidad de percepción estaría necesariamente embotada. En cuanto al chofer, todos sabemos que los potentes faros de un automóvil son tan deslumbrantes que no se puede ver nada fuera de su círculo de luz cegador. Sea como fuere, seguía siendo dudoso cuando el ladrón logró escapar.
Fue bastante fácil y como hay un cuadrado de losas frente a la puerta principal y justo debajo de las ventanas de la biblioteca, el ladrón no dejó la más mínima huella, mientras que la caída desde la ventana es de menos de 2,5 metros. Lo extraño de todo el caso, y que impactó al detective Hankin de inmediato, fue que el ladrón, quienquiera que fuese, debía de saber mucho sobre la casa y sus costumbres. También debía de tener un propósito definido que no suele encontrarse en la mente de un ladrón común. Debió de querer robar las miniaturas y nada más, ya que se dirigió directamente a la biblioteca y tras hacerse con el botín, escapó de inmediato sin intentar conseguir ningún otro objeto que pudiera venderse con mayor facilidad que las obras de arte. Imagínense, por tanto, la delicada tarea a la que se enfrentaba el inspector Hankin. Verán, había interrogado a todos en la casa, incluyendo a la ayuda de cámara y a las enfermeras del señor Frewin, y de ellos, casualmente, escuchó las palabras de despedida de la señora Frewin a su esposo moribundo y su mención del hijo, que evidentemente se encontraba en las inmediaciones, y a quien deseaba que fuera a ver a su padre. La señora Frewin, interrogada minuciosamente por el detective, admitió que su hijo se alojaba en Brighton y que lo vio esa misma noche. El señor Lionel Frewin se aloja en el Hotel Metropole, dijo con frialdad, y cenó con mi hermana Lady Stein anoche. Estaba en la casa de Sussex Square cuando llegué en coche, añadió apresuradamente, adivinando, quizá, la sospecha no confesada que había surgido en la mente de Hankin. Y seguía allí cuando me fui. Conduje a casa muy rápido, por supuesto, pues sabía que el estado de mi marido era desesperado y que no se esperaba que viviera más que unas pocas horas. Recorrimos las 7 millas que separan esta casa de la de mi hermana en menos de un cuarto de hora. Esta declaración de la señora Frewin fue, como recordarán, plenamente confirmada tanto por su hermana como por su cuñado, Lady Stein y Sir Michael. No cabía duda de que el joven Lionel Frewin se alojaba en el Hotel Metropole de Brighton y que esa noche estaba cenando con los Stein en Sussex Square, cuando su madre llegó en coche. La señora Frewin se quedó alrededor de 1 hora, durante la cual, presumiblemente, intentó convencer a su hijo para que regresara a Bletchley con ella para ver a su padre moribundo. Por supuesto, ninguna de las 4 personas presentes quiso revelar qué sucedió exactamente en esa entrevista familiar. En contra de esto, tanto Sir Michael como Lady Stein estuvieron dispuestos a jurar que el señor Lionel Frewin estaba en la casa cuando llegó su madre y que no los abandonó hasta mucho después de que ella se marchara. Ahí estaba el problema, ya ven, pues el público ya había sacado conclusiones precipitadas y terriblemente prejuicioso como está en un caso como este, había decidido que el joven Lionel Frewin, una vez más apurado por dinero, había robado las preciosas miniaturas de su padre para venderlas en América por una suma elevada. No había compasión para el joven hijo que se negaba a reconciliarse con su padre a pesar de que éste se estaba muriendo. Según uno de los lacayos empleados por Lady Stein, que había llevado whisky con soda mientras se desarrollaba la conversación entre la señora Frewin y su hijo, el señor Lionel había dicho muy irritado: «Está bien, madre, pero eso es puro sentimentalismo. Padre me dejó en la estacada cuando un poco de bondad y ayuda habrían significado un futuro diferente para mí. Decidió arruinarme la vida por unos deslices infantiles y no voy a adularlo ni hacerme el hipócrita
cuando no tenía intención de cambiar su testamento y me ha arruinado la vida dejándome un chelín. Ya debe estar inconsciente y no me reconocerá. Pero con todo esto y con la opinión pública tan en su contra, era completamente imposible atribuirle el crimen al joven. El ladrón, quienquiera que fuese, debió deslizarse en la biblioteca un momento antes de que Chips cerrara la puerta por fuera, ya que Emily la encontró así a la mañana siguiente. Entonces el público, convencido de que Lionel Frewin estaba implicado de alguna manera en el robo, decidió que la madre, al enterarse de la terrible falta de dinero de su hijo, robó las miniaturas ella misma esa noche y se las regaló. Cuando Lady Molly escuchó esta teoría, se rió y se encogió de hombros. ¿No era cierto que el viejo señor Frewin se estaba muriendo en el momento del robo?, dijo. ¿Por qué su esposa, que pronto se convertiría en su viuda, se tomaría la molestia de realizar una laboriosa y audaz comedia de robo para apoderarse de bienes que serían suyos en las próximas horas? Aunque, tras la muerte del señor Frewin, no pudiera disponer de las miniaturas, el anciano le dejó una gran suma de dinero y una cuantiosa renta en su testamento, con la que podría ayudar a su hijo derrochador tanto como quisiera. Esta era, por supuesto, la razón por la que el misterio en este extraño caso era tan profundo. En Scotland Yard hicieron todo lo posible. En 48 horas tenían avisos impresos en casi todos los idiomas europeos que contenían bocetos de las miniaturas robadas, proporcionadas apresuradamente por la propia señora Frewin. Estos fueron enviados a tantos grandes museos y coleccionistas de arte extranjeros como fue posible, y por supuesto a los principales millonarios estadounidenses. Sin duda, al ladrón le resultaría muy difícil deshacerse de las mismas, y hasta que pudiera venderlas, su botín, por supuesto, no le beneficiaría en absoluto. Las obras de arte no se pueden manipular, fundir ni desmantelar, como la plata o las joyas, y hasta donde se pudo determinar, el ladrón no pareció hacer el más mínimo intento de deshacerse del botín y el misterio se volvió más impenetrable que nunca. ¿Aceptará el trabajo?, le dijo un día el jefe a Lady Molly. Sí, respondió ella, con dos condiciones, que son que no me moleste con preguntas inútiles y que envíe avisos nuevos a todos los museos y coleccionistas de arte que se le ocurran, pidiéndoles que le informen de cualquier compra de arte que hayan realizado en los 2 últimos años. ¿Los últimos 2 años?, exclamó el jefe. Pero si las miniaturas fueron robadas hace apenas 3 meses. ¿No le dije que no me hiciera preguntas inútiles? Esto al jefe, fíjense, y él solo sonrió, mientras que yo casi me caigo de espaldas ante su atrevimiento. Pero los avisos fueron enviados y se supo que Lady Molly estaba ahora a cargo del caso. Aproximadamente 7 semanas después, una mañana la encontré desayunando, luciendo brillante y emocionada. «Han recibido montones de respuestas, Mary», dijo alegremente. «Y el jefe todavía piensa que soy una completa tonta». «¿Pero qué ha pasado?» «Solo que el Museo de Arte de Budapest posee ahora un conjunto de 8 miniaturas». Pero las autoridades no creían que las primeras noticias de Scotland Yard pudieran referirse a ellas, ya que habían sido adquiridas a un particular hacía poco más de 2 años. Pero hace 2 años las miniaturas de Frewin todavía estaban en Batchley House y el señor Frewin las tocaba a diario, dije sin entender y preguntándome a qué se refería.
Lo sé, dijo alegremente, y el jefe también. Por eso piensa que soy una idiota de primera. ¿Pero qué deseas hacer ahora? Vamos a Brighton, Mary, e intentaré dilucidar el misterio de las miniaturas de Frewin. No lo entiendo, dije desconcertada. No, y no lo sabrás hasta que lleguemos allí, respondió ella. Esa misma tarde fuimos a Brighton y nos instalamos en el Hotel Metropole. Ya saben que siempre creí desde el principio que era una dama de nacimiento y todo eso, pero incluso a mí me sorprendió la cantidad de conocidos y amigos elegantes que tenía por todas partes. Todo era: «Hola, Lady Molly, ¿quién habría pensado en encontrarte aquí?» Y así todo el tiempo. Ella sonreía y charlaba alegremente con toda la gente como si los conociera de toda la vida, pero pude ver fácilmente que ninguna de estas personas sabía que ella tenía algo que ver con Scotland Yard. Brighton no es tan grande como se podría suponer, y la mayoría de los residentes elegantes de esta alegre ciudad acaban tarde o temprano en el lujoso comedor del Hotel Metropole, aunque solo sea para una cena tranquila cuando el cocinero de casa no está. Por eso me sorprendió bastante cuando una noche, aproximadamente una semana después de nuestra llegada, justo cuando estábamos sentadas a la mesa, Lady Molly posó de repente una de sus delicadas manos sobre mi brazo. «Mira hacia atrás, un poco a tu izquierda, Mary, pero no ahora mismo. Cuando lo hagas, verás a 2 damas y 2 caballeros sentados en una mesa pequeña muy cerca de nosotros. Son Sir Michael y Lady Stein, la honorable señora Frewin de negro intenso y su hijo, el joven Lionel Frewin». Miré a mi alrededor en cuanto pude y observé con cierto interés a los héroes del drama de Bletchley House. Cenamos tranquilamente y Lady Molly, que de repente se había vuelto muy silenciosa y serena, muy distinta de su alegre presencia de los últimos días, presentí que algo importante flotaba en el aire e intenté parecer tan despreocupada como ella. Después de cenar pedimos café y mientras Lady Molly entraba al salón me di cuenta de que había ordenado que nos sirvieran la bandeja en una mesa muy cerca de otra que ya ocupaban Lady Stein y su grupo. Me di cuenta de que Lady Stein saludó amablemente a Lady Molly con la cabeza al entrar y Sir Michael se levantó, hizo una reverencia y dijo: «¿Qué tal?». Nos sentamos y comenzamos una conversación informal. Al poco tiempo, como de costumbre, se nos unieron varios amigos y conocidos que se congregaron alrededor de nuestra mesa y se dedicaron a entretenernos con mucho gusto. Al poco rato, la conversación derivó hacia temas de arte, ya que Sir Anthony Truscott estaba allí, quien, como saben, es uno de los encargados del departamento de arte del Museo de South Kensington. «Estoy loca por las miniaturas en este momento», dijo Lady Molly en respuesta a un comentario de Sir Anthony. Intenté no parecer sorprendida. «Y la señorita Granard y yo», continuó mi señora sin ruborizarse, «hemos estado viajando por todo el continente para intentar conseguir algunos ejemplares raros». «En efecto», dijo Sir Anthony, ¿han encontrado algo realmente maravilloso? Sin duda, hemos descubierto obras de arte excepcionales, respondió Lady Molly. ¿Verdad, Mary? Las 2 Englehearts que compramos en Budapest son, sin duda, únicas. Engleheart y en Budapest, comentó Sir Anthony. Creía conocer las colecciones de la mayoría de las grandes ciudades continentales, pero desde luego
No recuerdo tesoros como estos en la capital húngara. Oh, se compraron hace solo 2 años y se han mostrado al público recientemente, comentó Lady Molly. Originalmente había un juego de 8, según me informó el interventor, el señor Pulsky. Se los compró a un coleccionista inglés cuyo nombre ya no recuerdo, y está muy orgulloso de ellos, pero le costaron al país mucho más dinero del que podía permitirse, y para recuperarse un poco, el señor Pulsky vendió 2 de las 8 miniaturas a un precio, debo decir, muy alto. Mientras hablaba, no pude evitar notar el extraño brillo en sus ojos. Entonces, un curioso sonido ahogado llegó a mis oídos. Me giré y vi a la señora Frewin observando, con ojos brillantes y dilatados, el encantador cuadro que presentaba Lady Molly. «Me gustaría mostrarle mis compras», le dijo esta última a Sir Anthony. «Un par de entendidos extranjeros han visto las 2 miniaturas y afirman que son las mejores que existen». «Mary», añadió, volviéndose hacia mí, «¿serías tan amable de subir a mi habitación y traerme el pequeño paquete sellado que está en el fondo de mi neceser? Aquí tienes las llaves». Un poco desconcertada, pero adivinando por su actitud que yo tenía algo que ver, le quité las llaves y subí a su habitación. En su neceser encontré un pequeño paquete cuadrado y plano, y con él en la mano me dispuse a bajar. Acababa de cerrar la puerta del dormitorio cuando de repente me encontré frente a una mujer alta y elegante, vestida de negro intenso, a quien reconocí al instante como la honorable señora Frewin. «¿Es usted la señorita Granard?», dijo rápidamente y con entusiasmo. Su voz temblaba y parecía presa de la mayor excitación. Sin esperar mi respuesta, continuó con entusiasmo. «Señorita Granard, no hay tiempo para ser más explícita, pero le doy mi palabra, la palabra de una mujer muy desdichada y desconsolada, de que mi vida depende de que eche un vistazo al contenido del paquete que ahora tiene en sus manos». «Pero», murmuré, desesperadamente desconcertada. «No hay ningún pero», respondió ella. «Es cuestión de vida o muerte. Aquí tiene 200 libras, señorita Granard, si me deja llevar ese paquete». Y con manos temblorosas sacó un fajo de billetes de su bolso. Dudé, no porque tuviera la menor idea de acceder a la petición de la señora Frewin, sino porque no sabía muy bien cómo debía actuar en esa extraña coyuntura, cuando una voz agradable y suave interrumpió de repente. «Puedes llevarte el dinero, Mary, si lo deseas. Tienes mi permiso para entregarle el paquete a esta señora», dijo Lady Molly, encantadora, grácil y elegante con su hermoso vestido, sonriendo a pocos metros de distancia, con Hankin apenas visible en la penumbra del pasillo. Ella avanzó hacia nosotros, tomó el pequeño paquete de mis manos y se lo tendió a la señora Frewin. «¿Lo abrirá usted?», dijo, «¿o lo hago yo?». La señora Frewin no se movió, permaneció inmóvil, como petrificada. Entonces, con dedos diestros, mi señora rompió los sellos del paquete y extrajo unas cuantas hojas de cartón blanco. «Listo», dijo Lady Molly, toqueteando los trozos de cartón mientras mantenía sus grandes y hermosos ojos fijos en la señora Frewin. 200 libras es un precio muy alto por ver estas cosas sin valor. «Entonces esto ha sido una vulgar broma», dijo la señora Frewin, irguiéndose con un aire que no afectó en lo más mínimo a Lady Molly. «Una treta, sin duda», respondió ella con su sonrisa encantadora. «Vulgar, si así se le quiere llamar.
Agradable para todos nosotros, señora Frewin, ya que usted cayó en ella tan fácilmente. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora? Informaré a mi jefe, dijo Lady Molly en voz baja. Todos hemos sido severamente culpados por no descubrir antes la verdad sobre la desaparición de las miniaturas de Frewin. Ahora no sabe la verdad, replicó la señora. Sí, claro que sí, respondió Lady Molly, todavía sonriendo. Sé que hace 2 años su hijo, el señor Lionel Frewin, se encontraba en terribles dificultades económicas. Había algo inconfesable que no se atrevía a contarle a su padre. Usted tuvo que ponerse a trabajar para encontrar dinero de alguna manera. No disponía de capital y deseaba salvar a su hijo de las terribles consecuencias de su propia locura. Fue poco después de la visita del señor de Collinville. Su esposo había sufrido su primer ataque de apoplejía. Su mente y su vista estaban algo deterioradas. Usted es un artista inteligente y tramó un plan mediante el cual copió cuidadosamente las invaluables miniaturas y luego se las confió a su hijo para venderlas al Museo de Arte de Budapest, donde era muy poco probable que fueran vistas por alguien que supiera que habían pertenecido a su esposo. Los ingleses no se alojan más de una noche allí, en el Hotel Hungaria. Sus copias eran obras de arte en sí mismas, y no tuvo dificultad en engañar a su esposo en el estado mental en el que se encontraba entonces. Pero cuando agonizaba, usted se dio cuenta de que su testamento inevitablemente sería aprobado, en el que legó las miniaturas al señor James Hyan, y que éstas tendrían que ser tasadas para su sucesión. Temerosa ahora de que se descubriera la sustitución, ideó la ingeniosa comedia del robo en Bletchley, que, dadas las circunstancias, jamás podría ser descubierta ni por usted ni por su hijo. No sé dónde ocultó posteriormente las miniaturas falsas de Engelhart, que sacó tranquilamente de la biblioteca y escondió la noche de la muerte de su esposo. Pero sin duda nuestros hombres lo descubrirán, añadió en voz baja, ahora que están tras la pista. Con un grito de miedo, la señora Frewin se giró como si fuera a salir corriendo, pero Lady Molly fue más rápida que ella y le cerró el paso. Entonces, con ese maravilloso encanto y esa bondad innata que siempre la caracterizan, agarró la muñeca de la desafortunada mujer. «Permítame darle un consejo», dijo con suavidad. «En Scotland Yard nos conformaremos con una confesión suya, que nos exonerará de negligencia y nos convencerá de que el crimen tiene un autor identificado. Después, intente llegar a un acuerdo con el legatario de su esposo, el señor James Hyan. Créale todo y ofrézcale una compensación económica completa. Por el bien de la familia, él no se negará. No ganaría nada divulgando el asunto, y por su propio bien y el de su difunto tío, que fue tan bueno con él, no creo que le resulte difícil tratar con él». La señora Frewin se detuvo un momento, indecisa y aún desafiante. Luego su actitud se suavizó. Se giró y miró fijamente los hermosos y bondadosos ojos que la miraban con ansia, y apretando la pequeña mano de Lady Molly entre las suyas, susurró: «Seguiré su consejo. Que Dios la bendiga». Ella se había ido y Lady Molly llamó a Hankin a su lado. «Hasta que tengamos esa confesión, Hankin», dijo con el tono tranquilo que siempre adoptaba cuando se trataba de asuntos relacionados con su trabajo, «no me diga nada». «Sí, y después de eso también, mi señora», respondió Hankin con seriedad. «Ahora tenemos la confesión. La señora Frewin se lleva muy bien con el señor James Hyan
que ha llevado el asunto con mucha delicadeza.